Hola, buenos días, estimadas y estimados. No voy a poder estar con ustedes en la sesión de este sábado, pero he grabado este video para explicarles, para mostrarles a qué se refieren algunos aspectos de la transcripción, de la organización y sistematización de los datos. Voy a utilizar como ejemplo el trabajo de campo que yo realicé para mi tesis de doctorado, que fueron sustantivamente entrevistas no estructuradas o entrevistas a profundidad con profesores de tiempo parcial. Les voy a mostrar ahora algunos documentos para explicarles. Bien, pues en pantalla tienen ustedes un primer archivo que es el archivo en bruto de la transcripción de una de las entrevistas, ¿no? Entonces, lo que ven tachado son datos personales que, debido a los aspectos éticos y de confidencialidad, bueno, los he borrado. En la sesión anterior yo les decía que, por ejemplo, cuando realizo transcripciones de entrevista, pero también para las relatorías, los diarios de campo, para bitácoras de observaciones, estos dos cuadros o estos aspectos a mí me resultan útiles. El primer recuadro tiene que ver con los datos, podríamos decir, de las condiciones en las que se realizó, en este caso, la entrevista, ¿no? Y aquí pues tienen una breve descripción, la fecha, a qué hora se realizó, cuánto dura la grabación y, bueno, algunos aspectos que a mí me interesaba resaltar de la entrevista. Después utilizo un recuadro para escribir algunos datos generales, en este caso de corte biográfico y profesional, del profesor que yo entrevisté. La extensión de estos dos recuadros y qué elementos contenga varía mucho dependiendo de qué nos interesa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está interesado en las experiencias, digamos, en el actor en sí mismo, sus motivaciones, sus ideas, sus experiencias, sus opiniones, pues bueno, interesan datos de corte biográfico. Si lo que nos interesa es el contexto en el que ocurre, por ejemplo, la clase, la sesión o la intervención que estamos realizando, pues quizá aquí en datos generales colocaremos aspectos como esta sesión trató de la clase tal, en la que abordamos tal tema. Otros temas como X y Y surgieron que no estaban contemplados. En general, el desarrollo de esta sesión fue muy ameno, todos los estudiantes participaron, todos presentaron su trabajo, etc. O sea, finalmente este breve abstract también es un primer paso en ese análisis de información que estamos realizando, ¿no? El que refería Joseph Maxwell en la lectura de la semana pasada. Y bueno, luego viene toda la transcripción de la entrevista en bruto. Igual, bueno, he tachado algunos datos esenciales, ¿no? Pero la transcripción, bueno, este archivo ya está limpio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí ya incluí elementos como los signos ortográficos, comas, puntos, ambos signos de interrogación o, en su caso, de exclamación. Esto para poder ir enfatizando el sentido del discurso que está plasmado ahora en texto. Les ponía en el mensaje cuando les enviaba la recomendación de lectura para esta semana que en realidad no solamente transcribimos entrevistas, sino toda forma de anotación es una forma de transcripción, es decir, convertimos un archivo original a un archivo que va a ser susceptible de ser interpretado. Y qué es con lo que básicamente trabajamos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de quienes han hecho cuestionarios, el archivo original son las respuestas en bruto que han dado quienes respondieron esos cuestionarios. Y pueden descargar, por ejemplo, con el Google Forms, descargan el Excel. ¿En dónde van a hacer la transcripción o la conversión de los archivos en estos casos? Bueno,
muy seguramente no se quedarán con ese archivo que descarguen porque poco nos ayudan, trae marcas temporales, no tiene formato, etc. Y entonces será trabajo de quienes analicen los cuestionarios, darle un orden y un sentido a esos datos. Incluso si las respuestas, en caso de que hayan hecho respuestas abiertas, tuvieran textos como este, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a hacer un corte, y no tuvieran tildes o no tuvieran signos ortográficos, ustedes pueden decidir si colocárselos o no. Ese tipo de decisiones es que depende, por ejemplo, si son textos que yo en algún momento voy a citar en mi tesis para referir, para ejemplificar lo que yo esté argumentando. Y desde ahí ya estamos haciendo un proceso de análisis. ¿Por qué? Porque, bueno, semánticamente sé que los signos ortográficos cumplen una función en los textos para darles un sentido. Si yo no coloco aquí la coma, si yo quito estas comas y este punto, bueno, puedo entonces entender que ha sido todo lo que me dijo fue de corrido, ¿no? La licenciatura, realmente cuando llegué a esta licenciatura en el 99 no tenía ni la más remota idea de qué estudiar. Ya había llevado el área, etc. Entonces, ¿por qué he colocado esas comas ahí? La licenciatura realmente, mi interlocutor hizo una pausa. Cuando llegué a esta licenciatura en el 99, no tenía ni la más remota idea de qué estudiar. Punto. O sea, aquí los signos ortográficos cumplen una función de darle un sentido, de llevar ese diálogo, esa palabra oral, a un formato de texto y darle un sentido que podamos analizar. El trabajo de transcripción es amplio, es constante y bueno, aquí pueden ver la duración de esta entrevista fue de 1 hora con 42 minutos. Está ya toda la transcripción limpia, es decir, he quitado algunas muletillas, etc. También, si se han dado cuenta, por ejemplo, hay algunas marcaciones de línea, por ejemplo, señalar con la letra E a la entrevistadora cuando se hace la pregunta y luego, en este caso, las letras PO que corresponden a profesor. Cuando entrevisté profesoras e hice las transcripciones, coloqué una PA, profesora. Estos son aspectos que parecen menores, pero es importante que ustedes decidan, quienes han hecho entrevistas grupales, bueno, cómo van a identificar, qué código le van a atribuir a esas diversas voces que confluyen en un mismo diálogo. Por ejemplo, alumno 1, alumno 2, alumno 3, hay quienes utilizan los colores, alumno azul, alumno rojo, hay quienes utilizan alguna palabra en específico que los participantes enunciaron, o esas codificaciones se pueden hacer todavía más complejas. Ahora les voy a mostrar cómo, en otro ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí también la decisión que yo tomé es que cada intervención iba a tener salto de línea. Eso significa que, bueno, yo hablaba, salto de línea, siguiente línea, el profesor, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá también marqué si hubo o no interrupciones, en este caso una interrupción de la mesera que implicó detener un momento la grabación y luego retomarla. Y si se dan cuenta, bueno, estaba hablando el profesor, hay una interrupción y luego retoma el habla ese mismo profesor, ¿no? En este caso no hubo necesidad de reorientar o de recordarle en qué nos habíamos quedado, él solito siguió platicando, ¿no? Para mí siempre es muy útil colocar la numeración de las páginas, me permite tener orden, y hay quienes incluso también señalan el número de líneas, ¿no? Y esa es una función que el Word nos permite. Bueno, acá tenemos hasta la página 17. Acá hay otra anotación, risas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de aspectos ustedes podrían o no señalarlos cuando comiencen a trabajar sus archivos. Entonces, en el caso, de nuevo, quienes están haciendo observaciones o han hecho observaciones por intervenciones directas u observando a otros, hay ciertas anotaciones que seguramente habrán hecho.
¿no? Si hubo silencios, si las cámaras estuvieron apagadas o encendidas, si fallaba la conexión, si en algún momento se perdió la interacción por situaciones externas a la clase. Dado la situación que ahora vivimos y el contexto en el que básicamente ustedes están realizando su trabajo de campo, todos esos aspectos son importantes a tomar en cuenta. Ahora, con relación al trabajo de sistematización, es decir, comenzar a organizar, a darle un sentido a esa información que hemos recabado a través de la técnica, hay varias estrategias. Algunas ya las señaló Maxwell en el texto que leímos para la sesión pasada y tienen que ver de nuevo con qué estamos buscando, cuáles son las preguntas de investigación que nos estamos haciendo y la propia naturaleza del objeto de estudio. Ahora les voy a compartir un documento que retomando la entrevista que les mostré hace un momento, utilizando la matriz de análisis y que también decíamos en la sesión pasada, no crean que la van a dejar ya de lado y que nunca más la van a volver a utilizar. Esta es una forma de utilizarla. Igual he marcado con negro algunos aspectos, sobre todo cuando nombra instituciones, y algunos nombres propios que podrían comprometer la confidencialidad de esta persona que yo entrevisté. Entonces, bueno, aquí tienen algo también importante, es identificar siempre sus documentos, ¿no? En este caso es el documento de dimensiones y categorías de análisis, en la versión 2, en la reestructuración 12, ¿no? Según el orden de mis archivos, y esta es la fecha en la que comencé a elaborar este documento. Ustedes pueden ponerle tantos datos de identificación como quieran, pero esto siempre ayuda a mantener ordenado el trabajo de campo y por supuesto el trabajo de hechura de la tesis. Entonces, bueno, quizás se acuerden que el semestre anterior les mostré un ejemplo de la matriz que yo construí para mi tesis doctoral. Bueno, solamente les voy a mostrar este primer cachito. Tengo mi dimensión, categorías y entonces retomando tal cual la matriz, lo único que hago es que en temas de indagación voy colocando los extractos de entrevista que corresponden, por ejemplo, en este caso, a formación profesional. Aquí tengo formación de grado, formación de posgrado. Voy a poner en un salto para identificarlo. En este caso, cuando yo entrevisté a este profesor, estaba en proceso de titulación de la maestría. También otro aspecto que yo no había contemplado, pero que aquí surgió, fue que este profesor habla otras lenguas, además del español, y aquí están enunciados, la edad, y también yo no contemplé, pero después resultó interesante colocarlo porque comencé a ubicar cierta tendencia de personas que no habían nacido aquí en México, pero que habían llegado a nuestro país de manera muy temprana, adquirido la nacionalidad, o en otros casos que nacieron aquí en México, pero durante algún periodo de su vida se fueron a vivir a otro país, 10 hasta 15 años, y luego retornaron y ahora trabajaban como profesores, ¿no? Ese son el tipo de datos que yo no lo consideré al inicio, pero después, conforme fui avanzando en el trabajo de campo y en el análisis, me di cuenta que para mí iba a ser importante para mi tema de estudio, ¿no? Y bueno, está señalado entre comillas y con saltos de línea algunos extractos, ¿no? Los que tienen que ver con experiencia laboral, bueno, aquí me da, este profesor da cuenta de en dónde estuvo trabajando, dice que en China, qué estuvo haciendo, luego un vínculo con una empresa con la que trabajó, ya estuvo por toda América Latina, etcétera. Otra cita, ojo, estas citas yo las extraje del documento de entrevista, pero no están ordenadas, o sea, no quiere decir que primero me dijo esto, y luego esto, y luego esto, ¿no? Sino que aparecen de forma desordenada en el discurso. ¿Para qué me ayuda esta forma de análisis? Para ir ordenando y para ir observando si los elementos que yo establecí, ¿no? Esta es una forma de análisis ético, según nos dice Joseph Maxwell, en el sentido de utilizar las propias categorías que uno ha construido para acercarse al material empírico y mirar qué hay respecto a esas categorías, ¿no?
Acá en este caso, empleos múltiples, pues bueno, se podría repetir un poco este sentido. Sin embargo, empleos múltiples refiere a que al mismo tiempo realice diversas actividades profesionales. Y en el caso de este profesor no lo encontré, por eso dejo el espacio vacío, ¿no? O sea, ha tenido diversos trabajos, pero solo uno a la vez. Y bueno, luego sigue con algunos aspectos relacionados con intereses profesionales, ¿no? ¿Por qué ingresó a la docencia? Y ofrece aquí algunos elementos que para mí resultaron interesantes. Luego algunos intereses personales, ¿no? ¿Por qué elige la docencia? Bueno, estas distinciones categoriales es importante hacerlas. De alguna manera ustedes ya las han trabajado un poco desde el diseño de su matriz, pero es importante hacerlas también a la luz del material empírico, ¿no? Con lo que les acabo de mostrar, podríamos decir, hay mucha similitud entre intereses profesionales e intereses personales. Y los dos pueden estar asociados a los motivos por los que elige la docencia. Si yo los voy a mantener como separados, ¿a qué elementos conceptuales, a qué elementos teóricos obedecen? Y esas son construcciones y decisiones que ustedes irán tomando cada uno con sus propios trabajos de análisis del material de campo. Bueno, y luego de esto, ¿qué hice? Yo les he contado, me parece que hice un total de, o integré a mi tesis y para el análisis 35 entrevistas, aunque hice un poco más. Era muchísima información la que tenía que trabajar, entonces hacerlo de esta forma manual a través de vaciar información a la matriz de análisis iba a complicar el propio análisis. Entonces yo utilicé un software que se llama Atlas TI, ahora lo tienen aquí en pantalla. Les voy a mostrar solo, digamos, un pedacito porque esta unidad de hermenéutica no la tengo limpia, ¿no? Es decir, hay muchos datos, como pueden ver aquí hay instituciones que no he borrado, esta no la he editado. Pero bueno, esta es la interfaz general del software Atlas TI. ¿Qué es lo que me permite este software? Sobre el propio documento ir codificando, es decir, ir señalando extractos de entrevista y con este software se puede trabajar. Diarios de campo, es decir, todo lo que esté en texto se puede colocar acá. También se pueden colocar tablas, gráficas, imágenes, videos completos y se puede hacer la codificación de esta manera. Por supuesto, en el video o en las imágenes la codificación se va haciendo, se corre el video, se pausa en donde se quiere colocar un código. Estos que ven acá son los códigos, son mis códigos de trabajo. Se pausa, se pone el código, profesora explica tarea, por ejemplo, y entonces ahí queda guardado. El software ¿a qué nos ayuda? Sustantivamente a realizar algo que es muy útil para el análisis, como esto que les estoy mostrando en pantalla. Espero que sí la estén viendo. Esta es una red. Está bastante desordenada, pero esta red muestra en términos generales la asociación de códigos, ¿no? Y bueno, estos numeritos que ven acá hacen referencia a citas de diversas entrevistas, es decir, esta red se llama, o yo la nombré, ambiente laboral en las instituciones privadas. Y bueno, ¿cómo se construye el ambiente laboral? Bueno, acá vemos una serie de flechitas que tiene que ver con asociaciones entre códigos. Por ejemplo, todas las flechas rojas asocian códigos, pero a su vez el ambiente laboral tiene que ver con problemas, con las instituciones, y este puede influir en la experiencia de los profesores en esas instituciones, ¿no? Estas redes se construyen, por supuesto, con el apoyo de este software. Ya en su momento veremos, si ustedes se animan, cómo utilizarlo, qué hay que hacer. Y la otra ventaja es que me ofrece, por ejemplo, este tipo de acciones rápidas, ¿no? Que es más difícil trabajarlas en Word. Aquí, por ejemplo, sobre cada código, este es el código antigüedad, yo puedo observar
en diversas entrevistas. El primer número tiene que ver con el documento 2, 3, 7, 8, 11 y bueno, el siguiente número con la línea en la que dentro de ese documento hace referencia a cierta antigüedad, ¿no? Y entonces, bueno, esta codificación rápida, dado que es un software, trabaja con algoritmos, hace un conteo rápido y me ayuda a tener concentrada la información en un único archivo que, bueno, dentro del Atlas TI se llama unidad hermenéutica. Nada más para mostrarles rápidamente, ahora les vuelvo a compartir. Les voy a compartir un ejemplo muy rápido. Retomé la entrevista que les mostré al inicio, ¿no? Y entonces, bueno, acá ustedes pueden ver prácticamente está vacío, ¿no? En el archivo anterior veían todo esto lleno porque estaba lleno con los documentos que yo subí a esta unidad de hermenéutica, todas mis entrevistas analizadas y había montones de códigos. Acá no hay nada porque, bueno, está todavía sin trabajar este archivo, pero solo para mostrarles, ¿no? Si yo quiero poner un código acá, selecciono el texto, lo pongo codificar y ingresar nombre de código, formación grado, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo ir señalando texto, obviamente no es tan al azar, ¿no? Simplemente les estoy mostrando y puedo ir colocando los códigos, los nombres de los códigos en relación con las categorías, subcategorías, temas de interés que tengo en mi matriz de análisis, pero también de una forma más intuitiva, ¿no? Es decir, a la inversa, que también nos lo propone Maxwell, que tiene que ver con qué me dice el texto. No sé, por ejemplo, tengo 35 y llevo 34, no, 29 viviendo en México. Supongamos que yo no tengo contemplada esta idea y le pongo tiempo en México. O sea, ¿qué me dice esta información? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene en México? Algo que hay que considerar y que es valioso, en su momento ahondaremos más en ello, es que no es crear códigos por crear, porque al final todo eso va sumando y nos va a complicar la tarea, sino es más bien, en este caso, si yo voy a crear este código que no tenía contemplado, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Para qué podría servirme en relación con mi objeto de estudio? Bueno, pero la tarea no acaba ahí. Una vez que se hace el trabajo con un software como este y se crean redes, hay que, como les he dicho en otras ocasiones, hay que escribir, hay que hacer más detalle. Y bueno, de aquí pueden comenzar a salir los textos que funcionarán como nuestro reporte de resultados. Otra forma también para el análisis es utilizar la paquetería que nos ofrece Office. Ya vimos un poco el Word y por supuesto el Word también tiene otras funciones enriquecedoras como los hipervínculos, etc. Ahora les voy a mostrar una tabla para el caso, otra parte de mi análisis para mi tesis de doctorado fue utilizar datos estadísticos de las instituciones privadas en las que trabajaban los profesores que yo entrevisté, ¿no? Y bueno, acá pueden observar ustedes el resto de elementos que a mí me resultaban útiles para realizar el trabajo. Estas son, podríamos decir, tablas, ¿no? La función principal que nos ofrece el Excel es hacer filtros, pero también se pueden hacer otro tipo de codificaciones más grandes o de otro tipo para cuantificar rápidamente. Por lo general utilizamos Excel con los cuestionarios, pero también es bastante útil con información, podríamos decir, cualitativa, como en este caso, ¿no? Ciertas características de estas instituciones, su constitución de origen, incluso con relación a los niveles educativos, los programas, etcétera, que ofrecen. Entonces,
Ustedes pueden decidir utilizar, o sea, no es que tengan que utilizar todas estas herramientas, solo quiero mostrarles cómo podrían acercarse a algunas de herramientas que ya conocen y otras que podemos, con las que podemos realizar el análisis. Y bueno, acá de lo que se trata sustantivamente es ir concentrando información. Estas tablas las hice yo y algunas todavía están muy rústicas respecto a su versión final, pero tienen que ver básicamente con qué información estaba buscando yo, en este caso con relación a las instituciones privadas. Ahora les voy a mostrar igual otro archivo Excel, pero acá ya están concentrados todos, podríamos decir, todos los datos generales, como dice la pestaña, de quienes entrevisté, ¿no? Igual están marcados con negro, pues datos de confidencialidad. Pero lo que pueden observar aquí es, bueno, ya atribuí para este archivo, ya hay una clave de entrevista. Acá tengo los filtros, por ejemplo. Ya también las instituciones tienen una clave con las que paulatinamente me fui familiarizando. Hay una versión reducida de las experiencias laborales que tienen estos profesores entrevistados. Igual ya hay una versión muy reducida por rangos de horas que dedican a la docencia, las carreras en las que trabajan, qué funciones o actividades realizan en las instituciones. Por ejemplo, esto significa NR si realiza actividades de gestión y es no remunerado. En casi todos los casos, con excepción de alguno, son profesores, realizan funciones de docencia, casi todos son remunerados, salvo unos pocos, ¿no? Y son casos muy específicos que después analizo. Y en la parte de acá abajo del documento en Excel pueden ver un montón de pestañas que tienen que ver con, de nuevo, información que yo estuve trabajando. Por ejemplo, aquí está un desglose de la formación profesional por género, cuántos habían estudiado según qué área de conocimiento. Igual esta construcción por áreas la hice con base en algunos autores. Simplemente decimos, jugar con los datos, es mirar un poco qué tendencias pudiera haber, ¿no? Digamos, finalmente las tablas que yo comencé después a estructurar para presentarlas en las tesis son estas, pero para comenzar a familiarizarme, acá coloqué los códigos de las entrevistas, ¿no? Y de pronto observar si había cierta tendencia en términos de formación de grado o de posgrado, o si habían estudiado con beca, si estaban titulados o no, etc. Con relación a la experiencia profesional, cómo iniciaron en la docencia, y así sucesivamente con todos los elementos. Al final, bueno, digamos que esta maxi tabla concentra pues muchos de los datos que están antes con colores, porque a mí se me facilita trabajarlo de esta manera. Y bueno, acá por ejemplo, cuando yo quise observar, ¿habrá alguna tendencia entre profesores que tengan entre 40 y 49 años? Veamos, ¿no? Y entonces los colores a mí me ayudan a observar si hay tendencias, por ejemplo, en términos de género. Podemos observar que no, ¿no? O sea, hay más hombres que mujeres, pero eso no me dice nada. La mayoría están casados, por ejemplo. Quizá hay alguna tendencia con relación al área de conocimiento. La mayoría es de economía y administración, pero su experiencia docente es muy variable en años, ¿no? Desde 2 años hasta 20 años es el máximo. La mayoría tiene trabajo que yo llame independiente, es decir, tiene un negocio propio o trabaja por contrato, lo que llamamos el freelance. Por supuesto, las mujeres realizan actividades domésticas, etc. ¿Hay alguna tendencia por institución educativa? No, tampoco. Son muy variables, ¿no? Entonces, igual las tablas, su extensión y los formatos para utilizar este tipo de herramientas en Excel son tan abiertas como su propia imaginación.
Bueno, y aquí hay que considerar dos aspectos. No es que se presenten las tablas así, digamos, esto que les acabo de presentar en Excel todavía es material en bruto, pero es parte del proceso de sistematizar, o sea, es parte del proceso de ordenar y construir un sentido con ese material que tenemos, sea en forma de códigos, sea en forma de texto, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Lo que les decía hace rato, escribir. Por ejemplo, el trabajo docente en IPES, o sea, de los entrevistados hasta el momento, en qué niveles educativos trabajan, y aquí, bueno, un poco ven una descripción bastante somera todavía, porque es eso, una descripción que paulatinamente me fue acercando a la comprensión y a la interpretación de este fenómeno. Es decir, una comprensión implica comenzar a trazar conexiones entre información aparentemente aislada. ¿Habrá alguna conexión entre la edad, el género, el tipo de formación de los profesores y el tipo de instituciones en las que trabajan? Bueno, esa es una pregunta que yo me hice a la luz de observar que había mucha variabilidad en los perfiles profesionales de quienes yo entrevisté, ¿no? Y entonces un primer paso fue: vayamos entonces a describir cómo es el trabajo docente que realizan esos profesores para comenzar a ubicar si por ahí hubiera alguna tendencia, ¿no? Y un gran tema con relación a estos profesores que yo entrevisté, que son profesores por horas de asignatura, que llamé de tiempo parcial, bueno, pues me di cuenta que trabajaban mucho más de lo que podríamos considerar un tiempo parcial. Quienes tenían de 3 a 5 materias, y eso implicaba desde pocas horas, no sé, 9 a 12 horas, hasta quienes tenían muchas más materias y trabajaban más de 20 o hasta 35 horas como profesores por horas, ¿no? Entonces, que esto ya en sentido estricto podría considerarse un medio tiempo, un tiempo completo. Entonces, es simplemente describir lo que hace rato veían. Utilizo muchos colores, a mí me ayudan, pero ustedes tendrán que utilizar y darle sentido a lo que vayan encontrando, irse construyendo herramientas que a ustedes les permitan ir generando este tipo de abstracciones. Y lo que interesará después, no sé quién, no recuerdo quién preguntaba si tendrían que juntar las transcripciones de sus entrevistas, pues no, pero todas esas tablas, todo ese material que vayan generando, habrá quizá algunas tablas gráficas o esquemas que incluyan en el cuerpo de su tesis. Por ejemplo, esta que yo aquí les muestro, que es una versión reducida, pulida, mejor trabajada del Excel que les mostré hace rato, ¿no? Y entonces tengo solamente algunos datos de recursos socioprofesionales que identifican a cada uno de los profesores, y bueno, aquí están ordenados según el tipo de carrera transicional, que es lo que yo estudié y construí a partir de mi tesis, ¿no? Y las características de esa carrera. Entonces, llegarán a una versión pulida de sus tablas y de sus gráficos conforme vayan avanzando en el análisis. Y finalmente, el uso que les damos a estas representaciones, a estos organizadores de información, es que nos permiten concentrar gran cantidad de información con pocas palabras para darle un sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto lo que muestra es lo que yo sostengo en mi tesis. Los perfiles profesionales son extremadamente variables, pero sí hay algunos elementos que nos permiten armar una idea de carrera, ¿no? Y por eso estos nombres, que bueno, en otro momento, si tenemos tiempo, les platicaré de en qué consisten, y si no, les paso mi tesis para que la lean. Pero bueno, la idea sustantiva es esa. Todo esto que ven y que les acabo de mostrar en no sé cuántos minutos llevo, pero estoy seguramente son muy pocos.
Fue construido entre el 2016 y el 2019, ¿no? Es decir, me llevó 3 años. Ojo, es una investigación de ese tamaño. A ustedes les tiene que llevar un poco menos de tiempo, pero lo que quiero decirles es que implica trabajo y constancia. Entonces, seguramente ya estarán en las primeras transcripciones o en los primeros acercamientos a su material. Es importante que comiencen a escribir. Por último, que no es un tema menor, yo como anexo a mi tesis, bueno, acá les muestro, está como anexo la carta de consentimiento informado que yo entregué a los profesores, firmada, quité ahí los datos de quien la firmó, el guión de entrevista, que es este larguísimo que está acá, y este texto es el que me interesa que vayan generando como parte de sus reflexiones de esta sesión de trabajo. En este caso, mi documento, mi anexo, son consideraciones para la transcripción de entrevistas, pero puede ser un documento que se llame consideraciones para el tratamiento de la información, ¿no? Para las sesiones observadas, para los diarios de campo, para las bitácoras o relatorías realizadas. Y aquí explico cómo lo hice, ¿no? Y aquí yo digo, las entrevistas las transcribí fielmente del audio, utilicé inicialmente estos símbolos para indicar cuestionamiento, exclamación, En la primera transcripción no omití ningún nombre, ni de personas ni de instituciones, porque necesitaba comenzar a que el texto comenzara a tener sentido para mí. Por supuesto, en lo posterior lo fui borrando y sustituyendo por algunos códigos que fui generando, ¿no? Lo que les decía hace rato, para distinguir los turnos del habla, cómo identifiqué mis documentos, los datos que señalé para esa codificación, ¿no? Y cómo fui nombrando el archivo, los recuadros de descripción que les decía. Luego, cuando llevé estos documentos a la herramienta de Atlas TI, bueno, volví a hacer una limpieza y es en el Atlas TI, ya que después de haber codificado, cuando voy a comenzar a sustituir algunos nombres por códigos, sobre todo cuando extraigo fragmentos de entrevista para trabajarlos en la tesis, ¿no? Y entonces aquí voy señalando todo lo que hice, cómo fui sustituyendo, por ejemplo, nombres propios por las nominaciones genéricas, ¿no? El coordinador, la maestra, los estudiantes, él o ella, que en algunos casos sí señalaban estos nombres, y que es importante que cuando el texto original se modifica, bueno, se coloca entre corchetes, y eso indica que yo le coloqué o yo le atribuí ese nombre genérico y la persona dijo otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de mi documento. Cada una tendrá que hacer lo propio respecto a las decisiones que vaya tomando para analizar su información. Por eso la importancia de irlas considerando e irlas escribiendo. Bien, pues me parece que por ahora es todo. Podríamos hablar de muchos más temas, pero les pido que por esta ocasión reserven las dudas, las preguntas que tengan. Si no las pueden resolver entre ustedes y dialogar, entonces las reservamos para la siguiente sesión de sábado, que nos encontraremos para seguir trabajando con relación a el proceso de análisis y sistematización de la información. Mientras tanto, sigan avanzando en su trabajo de campo, las tareas pendientes que tengan, y no se olviden de ir tomando notas ordenadas de las decisiones, de los pasos o de las acciones que van tomando con relación a su trabajo de campo. Nos vemos en la siguiente ocasión.